Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto volver a saludarles después de esta breve pausa de una semana, en donde, bueno, como ustedes sabrán, por razones de salud, tuve que ausentarme y, bueno, momentáneamente encontré esta manera como para, digamos, subsanar y dar continuidad a las actividades de aprendizaje con el objetivo de que podamos abarcar las temáticas principales de nuestro temario y del mismo modo, pues, que podamos eh, darle continuidad a sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y en ese sentido, antes de comenzar a hablar de la temática que nos ocupa el día de hoy, me gustaría comentarles acerca de la didáctica general que he vislumbrado para poder darle continuidad a nuestro curso. En ese sentido, esta semana y la próxima semana vamos a realizar actividades asincrónicas, es decir, yo les grabaré un video semanal de tal manera que les colgaré este material en una liga de YouTube que ustedes van a poder acceder a ella muy fácilmente. Se las voy a compartir en el Classroom y en esas sesiones asíncronas, que no van a durar, por supuesto, las 2 horas del curso, pero que sí van a abarcar de manera muy sintética las temáticas principales, pues vamos a trabajar al menos 2 o 3 semanas más, mientras me es posible eh, poder volver a actividades. Afortunadamente, los médicos han sido muy optimistas en relación a mi recuperación. Me han dicho que aproximadamente son unos entre 15 días y un mes de recuperación. Así es que, bueno, somos optimistas en ese respecto y espero que en breve, a más tardar en 2 semanas, sea posible que nos volvemos a encontrar en aulas. De momento, mi propuesta es esta. Además de hacer una grabación de media hora, 40 minutos, 1 hora, en el mejor de los casos, para poder profundizar en las líneas de trabajo que habíamos dejado un poquito en suspenso. Eh, Vamos a hacer semanalmente también una ronda de intervenciones. Les voy a pedir que en Classroom, en los comentarios debajo del link del video, me pongan, no en YouTube, sino en el Classroom, por favor, me escriban todas sus preguntas principales, las dudas, aquellas temáticas que ustedes quieren que aborde, y ya sea que grabe un breve video de 15 minutos tratando de responder estas preguntas, o bien que las responda directamente a través de el comentario en los posts de Classroom. De esa manera vamos a poder dar continuidad a sus procesos de aprendizaje. Entonces, pues bueno, una vez hecho esa exposición de la dinámica, videos y participaciones de manera asíncrona, asincrónica, al menos durante 2 semanas, esta y la próxima semana, pues bien, una vez resuelto eso, vamos a poder continuar de nuevo con nuestras actividades, tan pronto me sea posible volver a presencial, que calculo será alrededor de 2 o 3 semanas más, ¿vale? Entonces, pues bien, vamos a comenzar ahora con los temas que nos faltaban en relación a el texto de Platón. Bien, antes de nuestra pausa obligada de la semana pasada, habíamos comentado que habíamos visto varios de los puntos más relevantes de la filosofía política de Platón. Habíamos visto que el problema platónico se planteaba en torno al problema de la justicia en las ciudades y también tratábamos de describir cómo la pregunta política en el campo de la filosofía, al menos en el campo de la filosofía antigua, era sobre todo una pregunta por el orden de las ciudades. Perdón por el ruido, de pronto pasan aviones. El orden de las ciudades, es decir, por la politeia en un sentido mucho más amplio de lo que en la modernidad se llegará a concebir. Y si no más extenso, al menos sí diferente cualitativamente hablando. En la medida en que el problema político en la antigüedad, politeia, decíamos, es una palabra que nombra tanto a las constituciones escritas u orales como a, digamos,
el orden, los regímenes que se pueden establecer en torno a una ciudad. Habíamos visto cómo Platón abría esta pregunta por el orden de la ciudad a partir de una pregunta particular sobre la justicia, como tratando de refutar la definición de Trasímaco y junto con él de gran parte del pensamiento cívico griego de la justicia como conveniencia, Platón avanzaba a una posición propiamente cercana a los pitagóricos, que sería la definición de la justicia como armonía. A partir de esta concepción, habíamos visto cómo la ciudad ideal, la república utópica de Platón, se constituía de manera jerárquica en torno a una especie de pirámide en donde se dividía el alma, ¿no?, de la ciudad en torno a tres grandes estamentos, que sería el estamento de bronce, perteneciente a la casta de los campesinos, el estamento de plata, perteneciente a la agrupación de los soldados, y la casta de oro, que es la que se dedica a las labores intelectuales, intelectivas, y que por lo tanto destaca sobre la jerarquía de la pirámide la figura del rey filósofo. En la medida en que el filósofo puede contemplar con los ojos del alma la forma, el eidos mismo, el ser mismo de la justicia, puede crear leyes que se organizan a partir de la trilogía platónica, lo bueno, lo bello, lo verdadero, que da pie a todas las formas en el mundo sensible. Entonces, la justicia es esa forma que existe vigente realmente en el topos hiperuranos, en ese lugar por encima de la luna, en donde estarían, digamos, ancladas las formas según el mito de la formación estatal dentro del pensamiento platónico. Recuerden ustedes que Platón no expulsa a los poetas por ser poetas, sino que expulsa a ese tipo de poetas que son capaces de exaltar los ánimos de la ciudad para crear eh, movimientos aberrantes dentro de el campo de la propia polis, ¿no? Como la ira, la compasión desbordada, el rencor, etcétera, ¿no? Ejemplos que hemos puesto en anteriores sesiones. Y bien, Platón sí diseña un tipo de mito fundacional del Estado, eh, que solamente el rey filósofo estaría encargado de enseñar, que justifica el lugar de cada quien dentro de esta organización de justicia distributiva al interior de la polis platónica. Nos faltaba simplemente ver aquellos puntos fuertes que se destacan, sobre todo en los libros 8 y 9 de la República de Platón, en donde una vez que Platón ha dado cuenta de los componentes del orden cívico que serían equivalentes a los componentes del alma humana, ¿no? Esta eh, homología, esta, digamos, isomorfismo que se establece entre el cuerpo humano, sus apetitos y la composición de las ciudades, vamos a ver de qué manera en los libros 8 y 9 Platón crea una teoría que no podría ser propiamente comparativa, pero sí es secuencialista en torno a los cuatro tipos de regímenes realmente existentes en el mundo sensible y que, por supuesto, todos tienen falencias en la medida en que no imitan el modelo arquetípico de la ciudad fundada en justicia, que sería la utopía platónica. Decíamos que en ese sentido Platón inaugura un cierto género literario dentro del campo de la reflexión filosófica, que es por supuesto el género de las utopías, que será particularmente importante en el Renacimiento, es decir, a lo largo del siglo XV, sobre todo en Florencia y en las ciudades y provincias italianas, y que no gratuitamente comienza a renacer junto con el interés renovado por el neoplatonismo, particularmente en Italia. Bien, sin profundizar demasiado en este punto, podemos ir a los contenidos principales del libro 8 y 9. Bien, simplemente señalar que por sus características, el régimen de Platón es simultáneamente monárquico en su conformación, porque hay un rey filósofo a la cabeza del Estado, y por otra parte es un régimen comunista, en la medida en que
las propiedades, las infancias y, digamos, el modelo de familia no está basado en la propiedad privada, sino en la propiedad común de bienes que se distribuyen a cada cual según sus necesidades, ¿no? Es así que, por ejemplo, en el libro 8, Platón, por boca de Sócrates, comenta lo siguiente de manera muy contundente, ¿no? Muy bien, hemos convenido, oh Glaucón, en lo siguiente. En la ciudad que aspire al más excelente sistema de gobierno, deben ser comunes las mujeres, comunes los hijos y la educación entera, e igualmente comunes las ocupaciones de la paz y la guerra. Serán reyes los que tanto en la filosofía como en lo tocante a la milicia resulten ser los mejores de entre ellos. De tal manera que, decíamos, el modelo platónico se basa en la propiedad común de los bienes de manera pública, al acceso de todas y de todos, sin discriminación aquí por razones de género. Eh, no es que Platón pueda considerarse propiamente un filósofo feminista, ciertamente no lo es, pero hay elementos dentro de la argumentación platónica para sostener la posición de la igualdad de las mujeres en relación a los hombres respecto de la cuestión de las habilidades. Las mujeres no están excluidas ni de las labores intelectuales, como es el caso del aprendizaje y la enseñanza de la filosofía, ni de las labores militares. Ese es un punto que hay que destacar dentro de el complejo de la argumentación platónica porque, entre otras cosas, claramente Platón, eh, tal vez junto con Gorgias en la antigüedad, son dos pensadores que están rompiendo con la tradición falocéntrica del pensamiento griego, sin por supuesto romper con ella a cabalidad, por supuesto, ¿no? Sin embargo, son dos excepciones puntuales, al menos en estos aspectos que vale la pena enfatizar en honor a la verdad. Bien, a partir de este punto vamos a ver cómo la argumentación de Platón se va a decantar a una sólida, muy rica descripción de cuatro tipos de politeia, cuatro regímenes, cuatro modelos de ordenamiento de la ciudad que en el argumento platónico son causa y consecuencia el uno del otro. De tal manera que para Platón hay un eslabón de la historia sumamente sólido y férreo, en donde la primera forma desencadena al degenerarse y corromperse en la segunda en la tercera y la tercera en la cuarta, por lo que se puede colegir una visión causalista de las formas de gobierno, todas ellas viciosas, todas ellas corruptas y corrompibles, en la medida en que no se atienen al modelo utópico del el postulado platónico. ¿Cuáles son esos modelos? Son la timocracia, la oligarquía, la democracia y, por último, la tiranía. Timocracia, oligarquía, democracia y tiranía son los postulados platónicos para la concepción de los órdenes políticos que consecutivamente se suceden a lo largo del tiempo y de la cadena de las generaciones humanas. Bien, en este entendido hay que destacar un punto y es el hecho de que al mismo tiempo que para Platón hay un orden causal que conecta la crónica de generación de estas formas de gobierno, también hay un argumento que sostiene que cada forma de gobierno da paso a un tipo de subjetividad, diríamos, en el lenguaje contemporáneo, pero en el sentido en que Platón lo aborda es a un tipo de hombre, a un tipo de ser humano, a un tipo de pensamiento, a un tipo de sujeto atravesado y movido por pasiones, de las cuales Platón va a ir haciendo una descripción bastante rica. Tal vez nos concentremos principalmente en la descripción que hace Platón del problema de la democracia, porque digamos que Platón crea el argumento más clásico, más típico de la crítica del pensamiento y la práctica democrática. Pero vamos a ver en qué consisten, en sus trazos generales, cada una de estas formas de gobierno. Dice así, por ejemplo, Platón en 545b2,
lo siguiente. Del mismo modo que comenzamos por estudiar los caracteres en los gobiernos antes que en los particulares, porque así estaba más claro, es decir, es más claro describir el ordenamiento de la ciudad que el carácter individual de sus habitantes, aunque como sabemos están propiamente concatenados, propiamente unidos, ¿no? Dice Platón, ¿acaso no debemos también ahora comenzar igualmente por el estudio del gobierno basado en la ambición? El cual, como no conozco ningún otro nombre con que se le designe, habrá que llamarle timocracia o timarquía. El gobierno de la ambición es la timocracia. En segundo lugar, dice Sócrates, estudiaremos, comparándola con ella, al hombre que se le asemeje, pasaremos luego a la oligarquía y al hombre oligárquico, dirigiremos después nuestras miradas a la democracia para contemplar al hombre democrático, y una vez hayamos visitado y visto en cuarto lugar la ciudad tiranizada, en la que se presentará a su vez ante nuestros ojos el alma tiránica, intentaremos comportarnos como jueces competentes en la cuestión que nos hemos planteado, ¿no? Por lo tanto, pues, vamos a ver cuáles son las definiciones que nos ofrece Platón en torno a la descripción de los órdenes. Comenzaremos con la timocracia. Bien, comencemos entonces con la primera descripción que hace Platón de estas formas de gobierno, que es precisamente la timocracia. Y en este tenor, antes de comenzar, es muy interesante ver que en el libro 8, cuando Platón comienza a hacer una senda descripción de las formas arcaicas, originarias del gobierno, ¿no? Apela, como dictaría un poquito la tradición de la poesía épica de Homero, a las musas para que a través de el canto de las musas, ¿no? El lenguaje elevado de la tragedia pueda crear un mito originario de ciertas formas de ejercicio del poder político que darían paso a el ordenamiento de la democracia, ¿no? Y dice sí, por ejemplo, Platón, que lo propio de toda ciudad constituida es comenzar a entrar en corrupción por los propios defectos de los seres humanos, entre otras cosas, ¿no? Así dirá Platón, por ejemplo, la descripción de esta corrupción originaria que desencadenará precisamente en la primera forma aberrante de gobierno, que es la timocracia. ¿Cuál es esta corrupción originaria, podríamos decir así, ¿no? Dice Platón un poquito lo siguiente, ¿no? Eh, um, Dice Platón en 546 de 5 aproximadamente, de entre ellos, los gobernadores antiguos, los mejores serán designados por sus predecesores. Pero tan pronto como hayan ocupado a su vez los cargos de sus padres, comenzarán, como indignos que serán de ellos, por desatendernos ante todo a nosotras, las musas, a pesar de ser guardianes, y tener al menos estima de la debida a la música en primer lugar y luego a la gimnástica, como consecuencia de lo que se apartarán de nosotras vuestros jóvenes. Las musas regañando a las generaciones humanas por apartarse de las artes que elevan al espíritu. De resultas de ello, serán designadas como gobernantes personas no muy aptas para ser guardianes ni para aquilatar las razones hesiodeas que se darán entre vosotros, la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Y al mezclarse la férrea con la argéntea y la broncínea con la áurea, se producirá una cierta diversidad y desigualdad inarmónica. Cosas todas que cuando se producen engendran siempre guerra y enemistad en lugar, en el lugar en que se produzcan. He aquí la raza de la que hay que decir que nace la discordia donde quiera que se presente. ¿Y cuál es esta raza de la que se genera la discordia? Dirá Platón. Una vez que se produce la disensión, una vez que la guerra, en lugar de la paz que debería de ordenar en el reino ideal,
en la ciudad ideal de lo que él nos ha hablado y ha descrito tan pormenorizadamente en los libros anteriores, lo que Platón nos muestra es el proceso de debacle y de corrupción de las distintas generaciones de los regímenes de la ciudad. En ellas nacerá precisamente pues la discordia. Y si las generaciones anteriores, sin procurar la guerra, buscaban el fortalecer el cuerpo, el fortalecer el espíritu a través de las artes de las musas, el basar el orden de la ciudad dentro de un régimen casi musical que produce armonía entre las distintas razas, se traduce aquí. Genos es la palabra que usa Platón en griego, que sería más conveniente traducirlo como estamento en este punto particular. Decíamos que Platón sí da paso a una sociedad de castas, pero no a una sociedad racista en el sentido moderno, puesto que el racismo comenzará a tener lugar a partir del siglo XVI en adelante, es decir, después de la incursión colonial de Europa en América y el resto del mundo. En el caso platónico hay más bien un mito que justifica los estamentos en torno a la nobleza de los metales, de la que se compone el alma de los ciudadanos, ¿no? Una vez que esto ocurre, se pregunta Platón, ¿qué pasa en la timocracia? La timocracia se parece a la oligarquía en la medida en que en ambos se valoran las riquezas, pero ocurre algo diferente en el caso de la timocracia. Dice Platón que en el caso de la timocracia hay un respeto de los gobernantes y una aversión de la clase defensora de la ciudad hacia la agricultura. Por lo tanto, los soldados se desligan, se desapegan del grupo de los campesinos que los hermanaba en la ciudad ideal y que comienzan a ser despreciados las artes de los campesinos como oficios manuales y negocios en la organización de comidas colectivas. Y dice Platón respecto de la timocracia, al no atreverse a llevar sabios a las magistraturas, por no poseer ya personas de esa clase que sean sencillas y firmes, sino más mezcladas en su carácter e inclinarse hacia otros seres fogosos, más simples, más aptos para la guerra que para la paz, y tener en gran aprecio los engaños y ardides propios de aquella, y hallarse durante todo el tiempo en pie de guerra, se asemejan pues los timócratas al campo de la oligarquía. Denme un segundo, tengo que hacer una pausa y comenzamos otra vez. Bien, volvemos a nuestra descripción de la timocracia. Dice Platón en consecuencia, ¿no?, que los hombres que nacen en la timocracia o los hombres que producen el régimen de la timocracia son codiciadores de riquezas, serán pues los tales como los de las oligarquías, porque son codiciadores, pero vamos a ver cuál es la diferencia, y adoradores feroces y clandestinos del oro y la plata, pues tendrán almacenes y tesoros privados en que mantengan ocultas las riquezas que hayan depositado en ellos, y también viviendas muradas, verdaderos nidos particulares en que derrocharán mucho dinero gastándola para las mujeres o para quien a ellos se les antoje. Entonces, la ambición y el ansia de honores, honores inmerecidos, por supuesto, dentro de un régimen cercano a las artes militares, pero que se aleja de la osadía, de la gallardía que reina dentro de una ciudad ideal basada en el cemento de la amistad digamos, mantiene agrupados y en su lugar a cada integrante de la ciudad, ¿no? El régimen de la timocracia está basado en el aprecio y la valoración de la riqueza indebidamente acumulada y de los honores indebidamente ganados. Es básicamente el régimen de hijos de militares, podríamos decir, ¿no?, que sin haber ellos participado de las guerras o de las construcciones de ciudades, disfrutan de los privilegios resguardados para su generación por parte de sus padres y que
desprecian la acción, pero al mismo tiempo valoran en buena medida la fachada, los resultados de esa acción histórica en el pasado inmediato, ¿no? Por eso estas personas eh, crecen con una severa ambición y con una, por supuesto, marcada tendencia a la avaricia que Platón destaca. Eso es lo que compete al orden de la timocracia. Respecto de la oligarquía, en la medida en que la timocracia, que a pesar de valorar la riqueza, valora también los honores, cuando la timocracia se corrompe y se descompone, de su proceso de corrupción y de decadencia surge precisamente la oligarquía. La oligarquía esta vez ya no está basada en las hazañas de las generaciones anteriores, sino en las riquezas. La gran diferencia entre el timócrata y el oligarca es que el oligarca valora los honores vacíos, mientras que el oligarca valora la riqueza y mantiene su gobierno fundado sobre el censo de las propiedades. Y esto es lo que nos dice Platón en torno a la figura del oligarca. Dice así Platón en la República. ¿Qué clase de constitución llamamos oligarquía? Responde Sócrates. Al gobierno basado en el censo, dije yo, en el cual mandan los ricos sin que el pobre tenga acceso al gobierno. Entonces, aquí, dice Sócrates, en el gobierno de los ricos sin que el pobre tenga acceso al gobierno, ¿no? Aquel almacén, dice Sócrates, que tenía cada cual lleno de riquezas, ese es el que pierde al tal gobierno, porque comienzan por inventarse nuevos modos de gastar dinero y por ello violentan las leyes y las desobedecen tanto ellos como sus mujeres. Luego, dice Platón, cada cual empieza a contemplar a su vecino y a quererle emular, y así hacen que la mayoría se asemeje a ellos. A partir de entonces, cada vez más por el camino de la riqueza, y cuanto mayor sea la estima en que tienen a ésta, tanto menor será su aprecio por la virtud. O no difiere la virtud de la riqueza tanto como si, puestas una y otra en los platillos de una balanza, se movieran siempre en contrarias direcciones, de tal manera que la honradez que se opone a la acumulación indebida, ilegal de las riquezas, hace que el cultivo de la virtud vaya en demérito del cultivo de la riqueza. Los almacenes se llenan mientras que el ethos de los ciudadanos se vacían y la ambición crece en la medida en que la propensión a la justicia crece en igual proporción. De tal manera que las leyes son forzadas a transformarse por parte de esta eh, estos pilotos que hacen basar el gobierno en la acumulación de riquezas, de fortunas, en demérito de los pobres, sin que haya un criterio de justicia distributiva que permita establecer una balanza equivalencial entre propiedad y virtud, cosa que para Platón solo puede generar un profundo rencor en la clase de los pobres y un profundo desentendimiento de los ricos en relación a las necesidades sociales. Esto es fundamentalmente lo que constituye la diferencia de la balanza entre la timocracia y la oligarquía. Si la timocracia se descompone naturalmente por el desprecio creciente de el honor y el honor militar y el creciente aprecio a la riqueza que degenera en la oligarquía, la corrupción de la oligarquía al establecer una diferencia vertiginosa entre las clases sociales, vamos a decirlos en los términos de Marx, que conforman los grandes polos de la sociedad oligárquica, va a también generar un proceso de decadencia de la corrupción
en donde los ricos se miran al ombligo, mientras que los pobres crecen en proporciones cuantitativas, ¿no? Y eso va a dar paso, ese rencor va a dar paso precisamente a la formación de las democracias, que son justamente el punto en el cual nos vamos a detener a continuación. Muy bien. Una vez que hemos mostrado cuáles son las características de la oligarquía y la democracia, hay un pasaje de la República que vale la pena considerar en la medida en que hace una sólida recapitulación de estos puntos para poder pasar a abordar eh, la tematización platónica de la democracia propiamente dicha, ¿no? Y este pasaje se encuentra en eh, el número 553 a 5 aproximadamente, capítulo 8 del libro 8, en donde Platón sostiene lo siguiente. Cuando el hijo nacido de un timócrata imita en un principio a su padre y sigue las huellas de aquel, pero luego le ve chocar súbitamente contra la ciudad como contra un escollo y zozobrar en su persona y sus bienes cuando, por ejemplo, después de haber sido estratego o haber ocupado algún otro importante cargo, tuvo que comparecer ante un tribunal y, perjudicado por los psicofantas, fue ejecutado, desterrado o sometido a interdicción y perdió toda su fortuna. Y cuando el hijo ha visto y sufrido todo esto, oh querido amigo, dice Sócrates, y al encontrarse privado de su patrimonio, se echa a temblar, me figuro yo, y enseguida arroja cabeza abajo del trono que ocupan en su alma aquella ambición y fogosidad de antes, y humillado por la pobreza se dedica a los negocios, y a fuerza de trabajo y de pequeños y mezquinos ahorros se hace con dinero. Pues bien, ¿no crees que tal instalará entonces en el trono aquel al elemento codicioso y amante de la riqueza, de quien hará un gran rey de su alma revestido de tiara, collar y cimitarra? Y este aprecio por la riqueza de una generación de timócratas venidos a menos, que a partir de la acumulación de un determinado patrimonio modesto, ven en un rico la posibilidad de encumbrar esa ambición de riquezas que sostienen, los lleva a consolidar un régimen oligárquico, pero un régimen oligárquico que precisamente ampliará la brecha que separa a los ricos de los pobres y que por lo tanto de esta corrupción de la sociedad desapegada por el interés común, que es la égida principal de toda la tematización platónica de la República, de su República ideal, surgirá precisamente la democracia. ¿Y qué es la democracia? Dice Platón en 555b3. Es la democracia, según parece, lo que hemos de examinar a continuación. Veamos de qué modo nace y qué carácter tiene una vez nacida para que, habiendo conocido el modo de ser del hombre semejante a ella, lo pongamos en la línea para ser juzgado. Así seguiremos por el mismo camino, ¿no? Bien, dice Platón. La democracia surge de la oligarquía. La oligarquía es la madre de la democracia. ¿Por qué? Por su proceso de corrupción. Dice Sócrates en 555c. Como los gobernantes de esta ciudad lo son, creo yo, por el hecho de poseer grandes riquezas, hablando de los oligarcas, por eso no están dispuestos a reprimir a aquellos de los jóvenes que se hagan disolutos con una ley que les prohíba gastar y dilapidar su hacienda. Y así, comprando los bienes de tales personas y prestándoles mediante garantía, se hacen aún más opulentos e influyentes. Acá de lo que está hablando Sócrates es de una causa bien interesante de la democracia y es la deuda pública. Un tema que evidentemente en América Latina se ha convertido como en uno de los primeros problemas de la agenda pública, ¿no? La deuda externa. Los ricos le prestan a crédito a las clases medias que tienen cierto tipo de poder adquisitivo.
pero como las clases medias no pueden pagar el monto total de la deuda, los oligarcas crean, sin haberse dado cuenta de ello, a el grupo social que los va a sepultar, que es la clase media en tanto que la clase de los endeudados. Fíjense ustedes qué interesante. La oligarquía genera las condiciones de su propia superación, de su propia abolición, porque en la medida en que los hijos disolutos de los ricos, que se dedican a vilipendiar y a gastar el recurso de los padres, se quedan crecientemente sin recursos, obviamente, se ven obligados a disminuir su poder adquisitivo y acrecentarlo artificialmente a través del préstamo. Pero el préstamo va a generar las condiciones del endeudamiento creciente de una masa importante de la sociedad que va a ver con malos ojos la avaricia de los oligarcas y que va a generar las condiciones de su propia abolición, ¿no? De su propia superación. Por eso dice lo siguiente eh, Sócrates. Andan pues ociosos por la ciudad, según yo creo, estos hombres provistos de guijón y bien armados, de los que unos deben dinero, otros han perdido sus derechos, y algunos las dos cosas. Y así odian a los que han adquirido sus bienes y a los demás. Conspiran tanto contra unos como contra otros y ansían vivamente un cambio. Y eso es precisamente lo que da paso a la democracia, la ansiedad de un cambio por medio de una clase ociosa y endeudada con los ricos principalmente, ¿no? Dice así Sócrates, ¿no? En la 556, cerca de la B. Bueno, antes dice lo siguiente. En cambio, los negociantes van con la cabeza baja, fingiendo no verles. Hieren, hincándoles el aguijón de su dinero, a cualquiera de los otros que se ponga a su alcance. Se llevan multiplicados los intereses, hijos de su capital, y con todo ello crean en la ciudad una multitud de zánganos y pordioseros. Y el fuego ardiente de ese mal no quieren apagarlo ni por aquel procedimiento, esto es, impidiendo que cada cual haga de lo suyo lo que se le antoje, ni por este otro con el que se resolvería la situación por medio de otra ley. ¿Cuál es esa ley? Pregunta Glaucón. De una que sería la mejor después de aquella y que obligaría a los ciudadanos a preocuparse por la virtud. Porque si se prescribiese que fuera a cuenta y riesgo suyo, como tuviese uno que hacer la mayor parte de las transacciones voluntarias, ni se enriquecerían de manera tan desvergonzada los de la ciudad, ni abundarían de tal modo en ella los males semejantes a cuantos hace poco describíamos. El crecimiento de un ejército, una multitud, dice la República, de zánganos y pordioseros, cada vez más endeudados, creciendo precisamente este disenso, esta falta de armonía y de concordancia dentro del alma de la ciudad y creando un rencor en torno al grupo social de los endeudados que generará algo así como una enfermedad en términos platónicos, ¿no? Como dice Platón en 556, 3. Pues bien, así como a un cuerpo valetudinario le basta con recibir un pequeño impulso de fuera para inclinarse hacia la enfermedad, y como a veces nace la disensión en su propio seno, incluso sin causa exterior, ¿no le ocurre otro tanto a la ciudad que está lo mismo que aquel? Pues basta el menor pretexto para que, llamando unos u otros en su auxilio a aliados exteriores procedentes de ciudades oligárquicas o democráticas, enferme ella y se debata en lucha consigo misma, mientras que a veces se produce la disensión incluso sin necesidad de las de afuera. De esta disensión, que puede ser interna o externa, de este peligro creciente de estasis, de discordia dentro de la ciudad, dentro del seno de la ciudad, en palabras de Platón, nace pues la democracia, creo yo, cuando, habiendo vencido los pobres, matan a algunos de sus contrarios, a otros los destierran y a los demás
les hacen igualmente partícipes del gobierno y de los cargos que por lo regular suelen cubrirse en este sistema mediante sorteo, dice Platón. De tal manera que la democracia nace del vicio de la oligarquía, pero como hemos visto, es una forma viciosa por sí misma, en donde, por un lado, la creciente ambición por la riqueza por parte de los ricos venidos a menos y luego a más en la oligarquía, después de la democracia, desencadena un abismo social, un caos anárquico, en donde la clase media endeudada se ve crecientemente confundida con esta multitud de zánganos, como dice Platón, una serie de agrupaciones sociales sin acceso al trabajo, sin derechos, por supuesto, excluidas de toda participación de la propiedad y de la riqueza socialmente, digamos, conformada, y por esa razón la democracia surge como una forma viciosa de gobierno en términos de Platón, como una forma de sorteo que no apuesta por la virtud, sino que apuesta más bien por la fuerza de la mayoría, la fuerza de la masa. Claramente no encontramos en Platón a un defensor de la democracia, ni mucho menos, eso es evidente. Sin embargo, la importancia de la crítica platónica al régimen democrático, a pesar de que hoy en día podamos tener eh, muchas y muy fundadas distancias en relación al planteamiento original platónico, sigue siendo de gran valía por su fuerza clásica y por el hecho de que llega a perdurar hasta bien entrada la modernidad. Ecos de la crítica platónica a la democracia se encontrarán, por supuesto, en los planteamientos de Tocqueville en relación a la Revolución Francesa, aunque la mirada oligárquica, la mirada aristocrática, mejor dicho, de Tocqueville, al igual que la de Platón, le permitirá tener también una consideración bastante objetiva en relación al funcionamiento de la democracia en los Estados Unidos. Eh, de la descomposición de la democracia, de todo este caos que surge del gobierno de los muchos, de la falta de virtud, de la falta de mesura y de templanza y del movimiento de las pasiones extremas que es tan propio de el gobierno de los más, diría Platón, surge la necesidad de una mano férrea que por el clamor popular se instala como la opción sostenible y de ahí nace precisamente la tiranía, el reino de uno, el reino violento y abrupto, autoritario de uno que viene a zanjar los problemas, al menos en la esperanza de la masa, y que, sin embargo, con la corrupción de la tiranía vendrá nuevamente el desencadenamiento de la timocracia. En consecuencia, vemos en Platón un ordenamiento cíclico de la sucesión de las distintas formas de gobierno, en donde cada una de ellas es la causa de la otra, la timocracia, la corrupción de la timocracia es la causa de la oligarquía, la descomposición de la oligarquía es la causa de la democracia y la descomposición de la democracia es la causa de la tiranía. Ciertamente Platón considera que por encima de estas cuatro formas de gobierno solamente estaría la posición rectora y única de la ciudad ideal que se ha montado en torno a un orden basado en la propiedad común y de justicia distributiva en el argumento clásico de Platón. Bien, hemos visto al menos en sus rasgos generales las principales características de las formas de gobierno. Ahora, por el momento dejaremos aquí esta grabación para que ustedes la puedan consultar a lo largo de la semana en cuanto tengan oportunidad. Y lo que vamos a hacer es que me dejan sus preguntas escritas en el Classroom. Yo las contesto el viernes. Si quieren, hacemos una segunda ronda el lunes. Y lo que les pediría que leyeran para la próxima semana, por favor, es el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. Yo voy a grabarles nuevamente un video de media hora, 40 minutos, en torno a la
aportación aristotélica a la filosofía política clásica, y a partir de ese punto, pues nosotros vamos a eh, continuar con la dinámica de trabajo asíncrona, si les parece bien. Entonces, por favor, sigamos atentos a los anuncios de Classroom. Yo les voy a indicar tan pronto me sea posible cuándo podemos volver a actividades presenciales para que nos veamos en el aula, y yo espero que sea realmente bastante pronto. De momento les agradezco. La próxima clase, recuerden, no hay sesión presencial, hay video que yo voy a tratar de subir entre el lunes y el martes de la próxima semana, y vamos a comenzar a abordar el libro 1 de la política de Aristóteles. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y espero que estos videos hayan sido de utilidad y continuaremos la próxima semana. Chau, chau.